Mi nombre es Johanna Kaufmann, estoy a cargo de la Dirección de Peligrosidad Geológica y Geoambiental del CEGEMAR y hoy vamos a hablar de peligros y riesgos geológicos. Un peligro o una amenaza de origen geológico es un fenómeno natural que puede ocurrir en cierto lugar, en cierto momento, y que tiene el potencial de afectar poblaciones, infraestructura, actividades económicas o medio ambiente en general. Como peligro podemos pensar en un sismo, podemos pensar en la actividad volcánica, en una crecida de un río o, por ejemplo, caídas de roca. El riesgo geológico, en cambio, nos va a expresar el grado de afectación que tiene ese peligro o varios peligros juntos sobre una población o sobre infraestructura como rutas, actividades económicas o medio ambiente. Por eso, cuando vamos a estudiar el riesgo geológico, lo que vamos a hacer es estudiar todos los elementos que se encuentran en el área de influencia de ese peligro o de esos peligros, que pueden ser, como dije, ciudades, infraestructura, rutas, puentes, sistemas de telecomunicaciones o actividades económicas, y ver cuán vulnerables son todos esos factores al peligro. Si tenemos un deslizamiento, si ocurre un deslizamiento en una zona deshabitada de la cordillera, va a representar un peligro de origen geológico. Pero si ese deslizamiento ocurre cerca de una ruta o cerca de una población, va a constituir un riesgo. Argentina es un país geológicamente activo, entonces encontramos peligros tanto en la cordillera como en zonas de llanura. Podemos pensar en sismos que se dan principalmente en la zona andina, actividad volcánica que también está ubicada en la zona andina, pero que tiene el potencial de afectar casi todo el país, inundaciones, crecidas de ríos que pueden darse en llanura, también en áreas montañosas, procesos de erosión costera. Nuestro país tiene una costa muy importante al Océano Atlántico y allí se encuentran muchos lugares donde se identifican procesos de erosión. Y por último, procesos de remoción en masa que incluyen deslizamientos de ladera, caída de roca, flujos de detritos que también se conocen como aluviones. Todos estos peligros son estudiados dentro de la Dirección Nacional de Geoamenazas del CEGEMAR. El CEGEMAR tiene como responsabilidad la ejecución de estudios de peligrosidad geológica relacionadas con sismos, con actividad volcánica y con procesos de remoción en masa. Todos estos peligros que pueden afectar infraestructura, vidas humanas, actividades económicas. Además, el CEGEMAR participa activamente del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, conocido como SINAGIR, donde provee de informes técnicos para los organismos de protección civil, tanto nacional como provincial y municipal. Asimismo, brinda asistencias técnicas e información a aquellos organismos que lo solicitan. Para estudiar un peligro geológico o una amenaza de origen geológico, lo primero que tenemos que ver es si el evento ya ocurrió o si va a ocurrir. En el caso de que ya haya ocurrido, lo que vamos a hacer es una investigación de todas las características del terreno, sumado a las características climáticas que influyen siempre en estos procesos, y vamos a averiguar entonces qué desencadenó y vamos a tenerlo en cuenta para futuros eventos, en el caso de que se vuelva a repetir algo similar. Para el caso de peligros que sabemos que están latentes y que pueden ocurrir, vamos a estudiar las mismas características, tanto todo el terreno como características climáticas. Para eso lo que necesitamos es contar con antecedentes de eventos similares que hayan ocurrido, y vamos a hacer un trabajo de campo donde vamos a ir y recopilar muestras, evaluar cuáles son las rocas que hay, si hay suelos, si hay fallas, y a partir de ahí vamos a combinarlo con análisis de imágenes satelitales con diferentes técnicas, y por último
utilizamos técnicas de modelado para definir potenciales áreas afectadas por ese evento. Cuando hablamos de riesgo geológico, vamos a hablar de la interacción entre ese peligro o ese fenómeno natural y todo lo que está o puede estar afectado por el mismo. Entonces vamos a pensar en un peligro como todo lo que son las características naturales. Podemos estudiar la pendiente, si hay suelo, si hay roca, cómo está ese suelo o esa roca, y también las características climáticas. Ahora, todo eso se puede ver afectado por la actividad humana, porque podemos tener urbanizaciones en zonas inestables o en zonas inundables. Podemos pensar también en la construcción de rutas en algunos lugares donde quizás no deberían hacerse rutas. Entonces, para eso la planificación y la combinación entre la información geológica y la información urbana o todas las actividades que tiendan a urbanizar o a llevar actividades económicas tienen que trabajar en conjunto. Los estudios geológicos se usan para generar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo. Estos mapas son imprescindibles en la planificación de infraestructura o de alguna obra de ingeniería que se quiera llevar a cabo en el territorio. Tenemos que tener en cuenta cuál es la dinámica externa o interna, en el caso de, por ejemplo, si tenemos un volcán activo cercano, tenemos que tener en cuenta cuáles serían los peligros potenciales en el caso de planificar la localización de un pueblo, por ejemplo, una ciudad o una ruta, una autopista. Entonces esos mapas de peligrosidad o de riesgo tienen que ser utilizados de forma adecuada para minimizar los riesgos. En la Dirección de Peligrosidad Geológica y Geoambiental utilizamos algunas técnicas de modelado o de simulación numérica donde podemos delimitar áreas potenciales de afectación para cada peligro. Entonces son programitas que usamos en la computadora, a veces pueden ser programas en sí o pueden funcionar dentro de otros programas y que nos permiten ingresar datos que sabemos de cada peligro, y eso nos va a generar algunas zonas que después nosotros podemos usar como insumo para mapas de riesgo, también para entregar a las comunidades y que sepan qué zonas son más peligrosas y qué zonas no. Todos los productos del SEGEMAR se encuentran abiertos dentro del repositorio digital, así como del visor de datos geológicos que se conoce como SIGAM. Se pueden descargar de forma gratuita y además todo lo que son informes y contribuciones técnicas son enviadas a los tomadores de decisión como gobiernos locales o provinciales nacionales. También otros organismos, trabajamos mucho con parques nacionales, entonces nos comunicamos directamente con los que toman las decisiones. Por otro lado, también brindamos capacitaciones, brindamos charlas a las comunidades con el fin de acercar toda la información geológica que generamos a la población. Un evento geológico no deja de ser un fenómeno natural, entonces tenemos que pensar eso, que la predicción de un evento, decir este evento va a suceder en este momento, en este lugar, a veces es difícil. Nos pasa con los sismos. En general, cuando ocurre un sismo, un terremoto, no sabemos dónde, en qué lugar exacto y en qué hora exacta va a ocurrir. Para otros fenómenos podemos hacer predicciones probabilísticas, entonces estimar la probabilidad de ocurrencia
de un evento y a partir de ahí generar escenarios de peligrosidad. Asimismo, tenemos limitaciones tecnológicas, porque si bien hoy en día hay muchos sensores y imágenes satelitales de muy alta calidad, hay algunas zonas donde aún resulta difícil caracterizar los movimientos en el suelo o si existe algún tipo de deformación. Por otro lado, tenemos que considerar los cambios externos, cambios en los factores externos, como por ejemplo ahora la ocurrencia de lluvias extremas que quizás hace unos años no ocurrían, cambios en la dinámica de los ríos o en la dinámica atmosférica en general. Entonces eso también dificulta cuán predecibles son los peligros. Hoy en día, además de continuar trabajando en ajustar o acotar esa predicción, se trabaja mucho en los sistemas de monitoreo y en los sistemas de alerta, que lo que nos van a permitir es tratar de ver señales o avisos con anterioridad y así poder acercarnos un poco más a cuándo puede llegar a ocurrir un evento.